Listo, sí señor, ya empezó a grabar. Ok, muchísimas gracias María Camila. Entonces, como les decía, vamos a dar inicio a esta presentación del día de hoy. Eh, la persona que nos acompaña es el profesor Carlos Alberto Torres Tovar de la Universidad Nacional de Colombia, es profesor asociado. El profesor Tovar es magíster, es arquitecto, perdón, de la Universidad Nacional, tiene una maestría en urbanismo de la Universidad también Nacional y tiene un doctorado en urbanismo de la Universidad Central de Venezuela y un doctorado en arquitectura y ciudad en la Universidad de Valladolid en España. El profesor Tovar tiene una larga trayectoria desde el año 94, adscrito a la Escuela de Arquitectura y Urbanismo. Él es el editor general de la revista indexada Bitácora Urbano Territorial y es investigador senior de Conciencias. También es líder de los trabajos que vienen desarrollándose allí en esta facultad en procesos urbanos, en hábitat y vivienda e informalidad. Pues muchísimas gracias, profesor Tobal, por acompañarnos. Nuestro ejercicio pues es el de conocer distintas perspectivas, miradas, interdisciplinarias alrededor de los problemas de la ciudad contemporánea y en este marco pues de referencia el contexto de su trabajo y sus reflexiones nos van a ayudar muchísimo a las demás personas que nos acompañan desde distintas partes de América Latina en este ejercicio de este semillero. Muchísimas gracias, doctor Tobar, por acompañarnos. Pues a usted, Manuel, gracias por la invitación y pues a todo el grupo que están trabajando en este proyecto en torno al semillero. Muchas gracias por la invitación. Espero que lo que he preparado les permita contribuir en las reflexiones que están desarrollando. Entonces, voy a iniciar, ¿cierto? Sí, señor, puedes iniciar. ¿Me confirman si ya están viendo mi pantalla, por favor? Ya. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, pues el nombre que se le dio a esta charla se llama Problemáticas Urbanas y Territoriales, Distinciones Teórico-Metodológicas Orientadas a la Gestión Integral de Territorios de Intervención y Transformación. Un nombre muy complicado para lo que voy a hacer. ¿Cómo pasó esta cosa acá? Bien, entonces la idea básicamente es desarrollar cuatro asuntos, uno sobre algunos rasgos de la ciudad y el territorio en Colombia, dos sobre el modelo de desarrollo y ciudad colombiana, tres sobre problemáticas urbanas y territoriales, y cuarto, mostrar brevemente dos experiencias orientadas a eso que sería el tema de la gestión integral de los territorios en términos de intervención y transformación. Entonces, mm, me parece importante plantear algunos rasgos que nos permitan entender la dimensión de lo que significa el tema de lo territorial y sobre todo los profundos y, a mi modo de ver, acelerados procesos de transformación que nosotros hemos vivido en el escenario de lo que llamamos hoy Colombia. Simplemente recordar, y para eso estas dos gráficas que están allí que nos muestran los distintos censos de población, pero sobre todo me interesa que miren cómo a partir del año 1964, sí, se produce un punto de inflexión en términos poblacionales, donde básicamente la población rural no crece y sigue un continuum de crecimiento de la población urbana, ¿cierto? En este se logra ver claramente el ascenso y el descenso de la misma. ¿Por qué me interesa partir por ahí? Porque de alguna manera, cuando nosotros hablamos de el tema territorial, estamos hablando de un asunto que no solamente corresponde a los ámbitos de la ciudad, sino también corresponde a los ámbitos que se presentan en otras partes de lo que llamamos el territorio nacional, que tiene que ver con la ruralidad, pero también tiene que ver con esos espacios intersticiales como los están trabajando ustedes, que no son claramente ni urbanos ni rurales y que pues presentan una serie de problemáticas. Por eso también quisiera señalar allí que hay dos asuntos que son claves. Esta foto que está a su izquierda corresponde a un campesino colombiano tomada en el año 1935 y en el imaginario nuestro
es esa idea del campesino, como digo yo, simplemente no por vulgarizarlo ni eso, sino de alpargates, ruana y sombrero, que era como el imaginario que nosotros teníamos. Pero a mano derecha ustedes ven el campesino actual, o sea, ya no anda en caballo, en mula, anda en moto, ¿cierto? Ya tiene acceso a la tecnología en términos de comunicación, ya usa medios tecnológicos que estén a su disposición para poder trabajar y arar el campo. Entonces, es decir, esa imagen del campesino que tenemos en el imaginario ya no es. Pero igualmente sucede esa situación con los habitantes urbanos. La foto de la izquierda corresponde a una foto de los años 50 en la calle 17 frente a la iglesia de San Francisco, donde hay ese inicio fuerte del proceso de urbanización nuestro que arranca fundamentalmente en los años 60, donde los habitantes urbanos todavía, una parte significativa provienen de esos procesos migratorios campo-ciudad. Sin embargo, esa idea también de que la ciudad está llena de personas que provienen del campo tampoco es cierta. No significa que no exista esa condición. Y hoy hablamos de la figura más de ese urbanita, es decir, ya han nacido varias generaciones de habitantes que, si bien pudieron haber sido hijos de familias nacidas en el campo, inmigradas de zonas campesinas, han nacido en la ciudad, han vivido en la ciudad, conocen la ciudad y de alguna manera la ciudad es el reconocimiento de ese hábitat en que se encuentra. Entonces esos procesos de transformación hacen que de alguna manera esa relación de ese sujeto que habita el territorio tenga unas constantes de transformación que impactan las decisiones sobre permanecer o no en un lugar del territorio, sumado a los distintos conflictos que se presentan en el mismo. Recordemos que nuestro territorio es un territorio que la parte terrestre tiene casi el mismo tamaño que la parte insular, pero que como está en este mapa, de alguna manera ustedes observan que básicamente la mayor ocupación en términos de el hecho urbano está en las cordilleras y en la costa atlántica. El resto que se ve casi como si no hubiese nada corresponde fundamentalmente a territorios donde predomina población rural. Y eso ha hecho que nuestros procesos de formación espacial y los procesos de ocupación territorial sean procesos que tienen distintas connotaciones, arrancando por esos procesos vinculados con la formación de las fundaciones coloniales, pasando luego a lo que el profesor Luis Carlos Jiménez Reyes llama el archipiélago colombiano, en los años 60 vinculado con el desarrollo fundamentalmente de la economía en torno al café, lo que se denominó el Triángulo de Oro, que era entre Bogotá, Medellín y Cali, que era lo que producía más del 80% del Producto Interno del país, pero en un ejercicio que ha seguido avanzando hacia áreas metropolitanas, conurbaciones y corredores urbanos, y la conformación de nuevos escenarios urbanos, sobre todo en el piedemonte de la cordillera oriental, en términos de esos procesos de colonización vinculados a los procesos de explotación minero extractivos. Eso hace que nosotros tengamos una alta concentración de la población en el hecho urbano, que fíjense cómo el censo de ahora midió que 78 de cada 100 colombianos están presentes en la ciudad, pero me dio un hecho adicional que igual lo vuelvo a mencionar más tarde, y es que más o menos hay 13 colombianos viviendo en centros poblados, es decir, en pequeños asentamientos que, si bien no hacen parte de la cabecera municipal, hacen parte de dinámicas que corresponderían más a dinámicas urbanas, y eso nos daría que más del 81, casi el 91% de la población, ¿sí? Se encuentra viviendo en escenarios de carácter urbano, y el resto se encuentra en áreas rurales dispersas. Bien, eso hace que la forma en que nosotros nos organizamos en el territorio pudiese ser una oportunidad, porque nosotros tenemos una alta concentración de población viviendo en esos escenarios urbanos, a pesar de que nosotros tenemos más de 1.100 municipios y que 888 de ellos son eminentemente rurales, pero con muy poca población. Un segundo elemento que es importante no dejar pasar por alto tiene que ver con el tema de la violencia política y el conflicto social y armado interno. Siempre me gusta mostrar este párrafo que corresponde a un texto del profesor Leopoldo Monera, que resume muy bien lo que ha sido la historia de nuestro país.
me permito leerlo, dice: después de la independencia, 1810-1819, hasta la constitución del Frente Nacional y como consecuencia de la polarización entre el liberalismo y el conservatismo, la violencia entró a formar parte de la política colombiana. Gonzalo Sánchez, en 1986, otro profesor de la Universidad Nacional, recuerda que en el siglo XIX, después de los 14 años de guerra de independencia, surgieron 8 guerras civiles generales, 14 locales, 2 guerras internacionales con Ecuador y 3 golpes de cuartel, y en el siglo XX numerosos levantamientos locales, una guerra con el Perú y la violencia de las décadas del 40 y del 50. Los partidos tradicionales, llevados por su vocación bélica, lo convirtieron en una práctica social. Y eso nos permite entender que, de alguna manera, esa violencia política y conflicto social y armado interno ha sido una constante que ha tenido distintos momentos y etapas y que ha incidido también en la forma como nos organizamos en el territorio. Hay unas imágenes que ustedes ven de la Guerra de los 1000 días y del llamado Bogotazo el 9 de abril. De hecho, cuando nosotros hoy hablamos del concepto de posconflicto, pues realmente no podemos hablar de eso como un concepto real, porque lo que nosotros hemos tenido son unos acuerdos de paz firmados con actores armados en 3 momentos de la historia, de manera gruesa. Uno, que son ese primero que se dio en la década de los años 50 con las guerrillas liberales del Llano. Un segundo que se da en los años 90 y este último que se presenta con la insurgencia de las FARC. Entonces, lo que nosotros hablamos fundamentalmente de unos posacuerdos que de alguna manera impactan el territorio, en donde esos procesos también de complejización de la guerra han hecho que el territorio también asuma distintas connotaciones en términos de sus modelos de ocupación y sus prácticas que suceden allí. De hecho, ese proceso vinculado hasta hace muy pocos años en la presencia de las FARC y el ELN en todo el territorio nacional, ¿sí? Y que con el último acuerdo que se firma hace ya 4 años en La Habana y luego en Bogotá, nos llevaría a pensar que supuestamente el conflicto terminó. Sin embargo, lo que hay es un proceso de reacomodación y reajuste de los actores armados en el territorio que hace que de alguna manera la guerra interna no desaparezca, sino que se maneja de otra manera con el resto de actores armados que aparecen en el territorio, que se redefinieron y se repartieron nuevamente ese territorio que liberaron de su influencia las FARC. Pero también otro hecho importante es que de alguna manera ese conflicto social y armado ha llegado a las ciudades, a pesar de que hay una alta concentración de la población en las ciudades, derivadas no solamente del hecho mismo de tener que migrar por defender inicialmente la vida. La ciudad también se ha visto convertida en ese escenario de disputa de distintos actores armados. No hablamos solamente de la disputa de la insurgencia a través de las milicias, sino también la presencia de actores paramilitares, combos y otros que hacen presencia en el territorio. Aquí simplemente unos ejemplos de cómo en Medellín, que quizás ha sido una de las ciudades donde más se ha visibilizado eso, muestra cómo los actores armados de distintas tendencias terminan ejerciendo controles importantes en el territorio sin que se pueda hacer mucho. Controles militares como en la Comuna 13 o controles militares también en proyectos de vivienda, donde de alguna manera aparece una característica importante y es el tema de lo micro, el microtráfico, la microextorsión, la microviolencia, ¿cierto? El microcontrol del territorio como un elemento importante que no lo podemos desconocer. Bien, esos elementos me parece que es importante tenerlos en cuenta porque de alguna forma hablar del territorio en general sin reconocer esos factores del tema de la movilidad y el poblacional, el tema de la violencia como tal, ¿cierto? Y un tercer factor que tiene que ver con el modelo de desarrollo, me parece que es fundamental para poder entender los conflictos que tenemos. Recuerden que nosotros hasta el año 91 teníamos una constitución que tenía más de 100 años, ¿cierto? Era la constitución que se había firmado en 1886 y que a pesar de que había tenido unas pequeñas reformas, los elementos de fondo se mantenían. La Asamblea Nacional Constituyente entra a construir realmente una nueva carta de navegación, ese nuevo contrato social de todos los colombianos, que de alguna manera permitiría que este país se transformara. Sin embargo, el hecho fundamental que sucede allí es que nosotros pasamos de un modelo de desarrollo basado en la búsqueda
del estado del bienestar a semejanza de los países europeos, en términos de un modelo que se ajusta fundamentalmente en términos de esas políticas de mercado. Entonces, nosotros decimos que Colombia es un país que está determinado por el modelo de desarrollo asociado al modo de producción capitalista y con este a su estadio más desarrollado, que es el neoliberalismo, este modelo de mercado. ¿Por qué es importante saber eso? Porque no es simplemente un problema de una frase que se repite, sino porque de alguna manera ese modelo genera una visión territorial que se construye a través de las formas como nos organizamos en el territorio. Y que un elemento fundamental que determina eso son las fuerzas del mercado. O sea, el territorio se ordena en función no de los intereses de la población, sino los intereses que tiene el mercado. Y eso sucede no solamente en la ciudad. Y en la ciudad particularmente vemos cómo esas dinámicas que cambian de esa perspectiva de que no alcanzamos del estado de bienestar a un estado regulador de mercado afecta a tres asuntos principales. El primero, todo el tema que tiene que ver con la transferencia pública al sector privado en materia de servicios públicos. Se privatizan los servicios de energía eléctrica, telefonía, gas natural, aseo y transporte, que vemos cómo afecta la dinámica económica de los habitantes urbanos. También se privatizan los servicios sociales. Particularmente tenemos ahora el tema de salud, con toda la crisis que hemos venido viviendo y toda la desestructuración del sistema público de salud, pero no solamente en la educación, sino también en la recreación, la educación y otra serie de factores. Y además, los activos públicos se venden sobre pretexto de ser reinvertidos en términos de la atención de las necesidades sociales. En general hemos vendido prácticamente todos los activos, pero ese ejercicio de reinversión no se ve en términos reales sobre las acciones que estén al interior de la población. Por eso cuando nosotros hablamos del elemento urbano de la ciudad, nosotros tenemos que identificar que primero los procesos de conformación y consolidación de las ciudades colombianas datan de un tiempo relativamente corto. Nosotros hablamos de procesos de consolidación desde los años 60 en adelante. Por lo tanto, podríamos afirmar que las ciudades colombianas son sumamente jóvenes. Pero esa juventud le genera dos problemas. Uno, porque la posibilidad de la planificación y la organización de la ciudad a través de modos de producción formales no logra contemplar el conjunto del hecho urbano. Y por lo tanto, en tanto eso no sucede, el resto del hecho urbano se desarrolla de manera informal a través de procesos de autoproducción. Nosotros encontramos hoy que en el caso colombiano esas dos formas predominantes de producción de ciudades son dos formas que están presentes en todas las ciudades, en algunas unas con mayor fuerza que otras, pero que de alguna manera la superposición de esas dos formas de producción del espacio lo que generan la dinámica y la característica particular de nuestras ciudades. Sin embargo, debemos tener en cuenta que las dinámicas vinculadas con la formalidad y la informalidad en asuntos que no son lo físico-espacial se entrecruzan en otros escenarios de la ciudad y por lo tanto esos dos modos predominantes de producción de ciudad son los que marcan la característica de la ciudad colombiana. Por eso hablamos de que hay cuatro elementos fundamentales para entender el modelo de ciudad. Por un lado, el territorio, como ese escenario de acumulación mediante la especialización de los usos del suelo urbano, donde se capturan las rentas, donde se producen procesos de concentración, especulación de los precios del suelo, expulsión de la población de territorios mejorados, que están adecuadamente localizados y dotados de infraestructuras, y otra serie de aspectos que están presentes allí. La población, porque además de un alto nivel de concentración de la población y aglomeración, también se constituye en una mano de obra disponible para poder atender esas necesidades del mercado. Sin embargo, la aspiración de estar presente en la ciudad para mejorar la calidad de vida resulta que no sucede y que por el contrario hay un aumento de la pobreza y de la miseria en nuestras ciudades. La política, como reguladora de las relaciones entre lo público y lo privado, como determinante de la construcción y orientación de ese modelo de desarrollo y por tanto determinadora de la construcción social del territorio. Sin embargo, la política obedece más a las dinámicas desde lo privado, porque en buena medida los privados son los que hacen la política y no el interés general, sino el interés particular. Y el mercado, entendido como la base fundamental del modelo de desarrollo, su materialización como modelo de ciudad y como determinante de lo público desde la orientación que se establece. En ese sentido, quiero hacer un barrido muy rápido de
de lo que uno podría identificar como algunas de esas problemáticas urbanas y territoriales presentes en ese contexto territorial que llamábamos Colombia. Primero, hay una serie de conflictos territoriales presentes que van mucho más allá de la ciudad. Unos conflictos que están situados en todo el territorio nacional y que de alguna manera nos afectan. Tenemos conflictos como las tomas de tierras por los pueblos originarios, procesos que están asociados a que la conformación de ese hecho llamado los resguardos es un hecho que se da en los años 60 y que no logra satisfacer las necesidades ni las aspiraciones que tienen los pueblos prehispánicos, que eran los que tenían la propiedad y posesión sobre estos territorios, que fueron despojados en la colonia y que solamente hasta los años 60 se reconoce nuevamente que tienen derecho a tener territorio. Sin embargo, todos los pueblos indígenas no tienen territorio y los territorios que están asignados son insuficientes frente a las demandas y necesidades que tienen esta población. Por eso los constantes conflictos que se presentan, sobre todo los que vemos en el sur del país, en el Cauca, relacionados con esa búsqueda. Pero eso mismo sucede entonces, y este mapa muestra de alguna manera cómo esos territorios indígenas no logran tener la suficiente capacidad para albergar a la población que se reconoce como tal. En ese mismo sentido, también está el reconocimiento que se hace después de la Constitución del 91 de los pueblos afrodescendientes que también tenían tierras en la época de la colonia y que fueron también despojados y que por lo tanto entran en un proceso similar al que han venido desarrollando los pueblos indígenas, donde de alguna manera hay una disputa por esas territorialidades y por la ampliación de sus territorios y el reconocimiento de otros donde no están presentes. Esos territorios étnicos, de alguna manera, tanto los territorios indígenas como los territorios de afrodescendientes han sido sujetos de la afectación vinculadas con estos procesos de conflicto durante muchos años. Bien, y si a eso le sumamos que de alguna manera en zonas específicas donde hay importantes riquezas, no solamente en términos de hidrocarburos, sino también de minerales, pero también en términos de tierras productivas que han sido despojadas, pues el mapa de la ruralidad en Colombia frente a lo que significa la propiedad, la posesión y la pertenencia, pues es lamentable, porque de alguna manera los niveles de despojo son sumamente grandes y los procesos de restitución que están planteados desde hace varios años no logran realmente dar cuenta de la resolución de esos conflictos que se generaron a lo largo de los años. Lo que sí avanza es ese modelo económico vinculado con las fuerzas del mercado que entiende que todo el territorio se puede explotar, que todo el territorio, no importa quién lo habita, no importa las condiciones que tiene, se puede generar procesos minero-extractivos y que por lo tanto eso que se planteó desde el gobierno de Santos, la famosa locomotora minera, se ha convertido en la base fundamental de nuestra economía. Recuerden que el 95% de nuestras exportaciones son hidrocarburos y minerales y solamente el 5% corresponde al resto. Eso hace que de alguna manera esos títulos mineros que se han venido entregando, no importa que esté la población presente en esos territorios, como el caso de Cajamarca, o no importa que estén en territorios de áreas de protección, como el páramo de Santurbán, no importa que estén en territorios como los parques nacionales, porque lo que importa es poder entregar eso a la explotación de las multinacionales. Allí eso se cruza con la pequeña minería ilegal que afecta las condiciones ambientales en partes de nuestro territorio y que genera unas fuertes afectaciones al medio ambiente, que de alguna manera no genera procesos de restitución y por lo tanto cada vez deterioramos más, pues es un recurso que no es, que se está agotando. Allí aparece también todo el tema vinculado con la producción agroalimentaria y la agricultura transgénica, porque por una parte está toda la presencia de monocultivos y la agricultura intensiva que genera el aumento de plagas, pero también genera problemas sobre el suelo y los habitantes en términos de la no diversidad en términos de los cultivos que se genera y el uso de una serie de territorios importantes, muchos de esos despojados para desarrollar proyectos de palma, proyectos de maderables, una serie de proyectos que de alguna manera no benefician al conjunto de la población. Ahí aparece entonces el tema como la gente
resuelve el problema del acceso económico a través del cultivo de la hoja de coca y por lo tanto el tema de la atención en términos de cómo erradicar los cultivos de coca para que se baje la producción de la cocaína, pero sin embargo no se resuelve nada. Parte del acuerdo que se hace con las FARC buscaba definitivamente resolver eso a partir de programas de sustitución, pero el programa de sustitución implicaba que efectivamente se garantizaran condiciones adecuadas para los productores agrícolas que permitieran que efectivamente el volver a cultivar productos distintos a la hoja de coca les permitieran garantizar su subsistencia y mejorar su calidad de vida, cosa que no ha sucedido. Y este gobierno, ¿sí?, ha definido fundamentalmente volver al tema de pensar que a partir de la fumigación aérea resuelven el problema. Tenemos problemas por los conflictos por el uso y la apropiación del agua, ya que el agua, por un lado la tala, pero por el otro lado los cambios que se generan en los proyectos en los proyectos energéticos desvían los cauces de agua o generan otra serie de procesos. El tema del famoso fracking que se va a empezar a trabajar afecta todo el tema que tiene que ver con las aguas que corren internamente por la tierra y esto ya sucedía en el año 2014 en el departamento de Casanare por zonas que de alguna manera eran reservorios de agua y que por los procesos de minería extractiva se perdieron. También tenemos daños ambientales vinculados con los inadecuados procesos de ordenamiento territorial. Todos ellos sujetos fundamentalmente a procesos extractivos de alguna manera que no entienden la naturaleza como una mercancía que se debe utilizar, pero no se piensa en la perspectiva de eso que desde hace muchos años se discute, que es la sostenibilidad. Y eso también entonces genera riesgos de vulnerabilidad y riesgo asociados al hecho de que históricamente los pueblos se han asentado en las riberas de los ríos, pero esos procesos de deforestación, esos procesos que se presentan en inmediaciones de los ríos hacen que sucedan cosas como esta riada que sucedió en Puerto Salgar, Antioquia, en 2015, pero que podemos mirar cualquier cantidad de municipios donde pasa eso, ¿cierto? Y el gobierno nacional sale simplemente a decir que lo que hay que hacer es que hay que evitar que la población se asiente en los bordes de los corredores hídricos, cuando históricamente siempre hemos estado asentados allí. También el tema de la ocupación de los suelos productivos para segunda residencia, lo que hace que se agoten los suelos productivos. Clases medias y medias altas y altas que de alguna manera han venido ocupando la zona rural como una parte de disfrute y recreación y no como áreas productivas, haciendo improductivos suelos que antes eran eminentemente productivos. Así nosotros pudiéramos seguir listando una cantidad de conflictos que se presentan en el hecho de esos territorios rurales. También en el hecho urbano, pues nosotros podemos listar una cantidad de conflictos. Uno, lo que tiene que ver con esos riesgos geomorfológicos vinculados con que somos un país con alto nivel de sismicidad y que por lo tanto las construcciones que hacemos no logran atender esas demandas y esas necesidades de la población. Aquí unas imágenes del terremoto que sucedió en el eje cafetero ya hace algunos años, o procesos vinculados con los riesgos y la vulnerabilidad cuando finalmente la gente se localiza en áreas que no son aptas para urbanizar, pero que de alguna manera no tienen otra alternativa, como este deslizamiento de tierras en el barrio Cervantes en Manizales en el 2011, o este que sucede en Medellín en el 2008, ¿sí?, donde estaban localizadas viviendas de estrato 6 y superiores que de alguna manera terminan ocupando, como insisto, territorios que no son aptos para urbanizar. El agua, que de alguna manera es un hecho importante. No manejamos adecuadamente, uno por lo que lo contaminamos y otro porque de alguna manera estamos cambiando permanentemente sus cursos con las afectaciones que genera en la ciudad. Inundaciones como las que ven en las imágenes, esa que aparece en el año 2012 era cuando se inundaba la zona de San Benito, en la localidad de Tunjuelito, donde se producen las curtiembres en Bogotá, pero la que ven las otras dos imágenes corresponden al año 2010, en la inundación en la zona sur de la ciudad, en la zona particularmente de Bosa, territorios que fueron habilitados
por la administración pública para desarrollar proyectos inmobiliarios, pero que también presentan procesos de inundación, con afectaciones importantes para la población. Pero eso también sucede en barrios de estratos altos, en las riberas del río Bogotá, ¿cierto? Porque de alguna manera se entiende que el suelo es una mercancía que se puede usar indiscriminadamente y después de que se capturan las rentas no importa lo que suceda allí. O procesos como estos en términos de los malos manejos de lo que significan el recurso del agua en la ciudad. Los impactos generados por el cambio climático, eso no es un discurso, es una situación real que no tiene que ver única y exclusivamente con la quema de combustibles fósiles, sino también con el tema de la deforestación y otra serie de fenómenos que de alguna manera todos y cada uno de nosotros contribuye a que eso suceda. No es el problema simplemente de las factorías o de las emisiones que hacen los automóviles, sino es también ese consumo indiscriminado que cada uno de nosotros hace. El fuego, que de alguna manera también afecta la vida y genera problemas con constantes. Esto sucedía con más fuerza en los años 90 cuando se usaba como combustible para cocinar una cosa que se denominaba el cocinol, pero ahora sucede con menos intensidad. Sin embargo, se siguen presentando los incendios en barrios donde no hay adecuadas redes eléctricas. Esto pasó en un barrio que se llama La Mano de Dios en Medellín, pero constantemente pasa en otros, como en el caso del Jarillón del río Cauca en Medellín o en el caso del barrio Santa Fe en Buenaventura. Nosotros seguimos entendiendo que la basura es una cosa que se bota, se entierra, y nosotros realmente no tenemos un relleno sanitario, sino que lo que nosotros tenemos son vulgares basureros, ¿cierto? Vulgares botaderos de basura, donde todo se mezcla, ¿sí? Nos dicen que combinemos, que saquemos la basura, que cambiemos, que en distintas bolsas de distintos colores hagamos procesos de selección, pero finalmente el camión llega, recoge todo y todo lo mete en el mismo sitio y todo lo entierra en el mismo sitio. Esa filosofía de simplemente lo que nuestro servicio de recolección de basura simplemente son transportes, ¿cierto? Que cobran por peso, ¿sí? Para poder llevar a los distintos basureros y se enriquecen empresarios haciendo este uso de este elemento. Por eso protestas como la que hay de los habitantes en torno al basurero de Doña Juana, que no se logra solucionar, ¿cierto? Y que es la única alternativa que se plantea es ocupar nuevos territorios, en este caso territorios rurales, para ampliar ese basurero. Últimamente nos enfrentamos a los llamados programas de renovación urbana que generan procesos de gentrificación. Aquí algunas imágenes de lo que era el llamado cartucho, ¿sí? Donde se desalojan 5.000 habitantes de calle, ¿sí? Para dar paso al llamado Parque del Tercer Milenio, parque que se construyó inicialmente en la primera administración de Enrique Peñalosa y que en la segunda vuelven a hacerle otra inversión importante. Un parque que finalmente no resuelve las aspiraciones ni las necesidades de la población, que de alguna manera termina usando esas instalaciones, ya sea por población desplazada, en este caso indígenas, sinús, o por vendedores informales que utilizan sus predios para poder capturar alguna renta. Proceso posterior en donde se entiende que esos habitantes de calle se trasladaron al Bronx, donde nuevamente son desalojados de ese territorio, ¿cierto? Para recuperar ese territorio supuestamente para la ciudad y donde se encuentran cosas como estas y simultáneamente se produce un traslado nuevamente de esta población de calle a lugares como Cinco Huecos y otros. Entonces hay una contradicción entre las políticas públicas que piensan que el problema de la ciudad se resuelve simplemente a punta del desarrollo de edificios, de construcciones, de intervenciones físico-espaciales, de construcción en infraestructura, pero el problema de fondo que está acá es que hoy en día ya hay más de 40.000 habitantes de calle que deambulan por todas las localidades de la ciudad sin que se tenga un mecanismo de atención y resocialización de ellos, entendiéndolos no como delincuentes y consumidores, sino como un problema de salud pública, como se ha manejado en otros lugares del mundo. Y sí se usan esos territorios entonces para desarrollar proyectos como este de lo que llaman la famosa Distrito Naranja que planteó la administración anterior. Pues hay recuperación de estos territorios para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, pero el problema de fondo no se resuelve.
Cosas que también suceden con el tema de la especulación inmobiliaria, como ustedes recuerdan hace unos años, el famoso edificio Space en Medellín, que hubo necesidad de demolerlo porque la forma como se construyó no respetó ni siquiera las normas mínimas de sismoresistencia. Al final hubo 11 personas que murieron allí y las familias que habitaban esto, que no eran familias de bajos recursos, sino eran estratos medios altos, tuvieron que perder su vivienda y todavía muchas de ellas se encuentran en un proceso de disputa con las empresas constructoras para poder recuperar su inversión de toda la vida. Después de este proyecto Space hay otros 5 proyectos que han tenido que ser demolidos por la misma característica, porque para el promotor inmobiliario lo que importa es la captura de rentas, ¿cierto? Y entonces, en un momento de la vida desaparece la inversión que hizo la población. También el Estado, a través de empresas como la empresa de renovación urbana Virgilio Barco, viene haciendo intervenciones en varias ciudades, arrancó por Bogotá, y con planes parciales que no consultan con la población, sino van tomando territorios. Aquí en el caso de lo que está en el polígono establecido en la zona del centro de la ciudad, donde plantean desarrollar lo que llaman el proyecto de nuevos ministerios para poder trasladar los ministerios que están en la zona del CAN y poder desarrollar otro proyecto inmobiliario en esos predios del CAN, desconociendo a quienes habitan allí, y por eso se desarrollan movimientos cívicos importantes como el movimiento de El Centro No Se Vende, Se Defiende, que de alguna manera protestan porque no se les consultó, con ellos no se hizo ningún proceso de concertación, sino se les impuso una decisión a partir de unos intereses particulares y no en términos de los intereses de la mayoría de la población, de tal manera que les obligan a vender sus predios a los precios que se quiere. Desaparecen no solamente los predios, sino también desaparecen los empleos y las dinámicas económicas que estaban vinculadas a ello. Igual cosa sucede entonces en espacios como el llamado, en la antigua fábrica de Bavaria, en la zona de Castilla, en la localidad de Kennedy, que la fábrica deja de producir allí, se traslada a la sabana y estos territorios quedan disponibles. Lo que pedía la comunidad era que se pudiera desarrollar un parque, y lo que desarrolla, porque existían 30.000 árboles que han venido siendo talados, porque según la Secretaría de Ambiente no eran árboles que estuvieran en el censo de vegetación y en la estructura ecológica principal de la ciudad, y por lo tanto se podían echar todos abajo para desarrollar este proyecto inmobiliario, ¿cierto? Como que ustedes ven aquí en la parte de abajo, ¿sí? Que se llama Parque Bavaria Ciudad Kennedy. En esa misma perspectiva, igual los vecinos se organizan, los vecinos protestan, ¿cierto? Pero finalmente el mercado sigue imponiendo esas dinámicas. Tenemos problemas vinculados también con la ocupación del espacio público. La informalidad no solamente es una informalidad físico-espacial, sino también es económica, y eso hace que la gente de alguna manera, a través del uso del espacio público, lo utilice para generar y capturar rentas importantes. Sin embargo, la mayor apropiación del espacio público se encuentra a partir de todas estas construcciones de estratos altos que han venido haciendo apropiación de los cerros orientales, han venido haciendo apropiación de las áreas de sesión, y como tienen otro tipo de estética, aquí no pasa nada y esto sí no se restituye. En ese sentido también, esa ocupación del espacio está asociada también con la falta de empleo y la informalidad económica, y eso genera unas afectaciones importantes, pero también es la única posibilidad que tiene la población para poder capturar unas rentas y poder sobrevivir. Ahora, con todo este tema del COVID, lo que demostró y lo que hizo evidente el COVID es que la cantidad de población que está en términos de estas dinámicas económicas informales es mucho mayor que lo que aparecen en las estadísticas oficiales, y que eso de alguna manera hace parte de esas lógicas de la economía a través de las cuales se mueven nuestros territorios. La población en condición de desplazamiento es una población que supuestamente con la finalización del acuerdo con las FARC terminaría el desplazamiento. Sin embargo, las cifras nos muestran que en los últimos 4 años después de la firma del acuerdo, ¿cierto? Más de 600.000 desplazados nuevos se han venido incorporando a las ciudades, con la consecuencia de que el número de personas desplazadas que se localizan
se corresponden a un número significativo en relación al número de colombianos. Las mismas cifras oficiales hablan de más de 9 millones de colombianos desplazados que se han trasladado a escenarios urbanos, dejando deshabitadas las zonas rurales, dejando sus propiedades abandonadas o perdidas a través de procesos de negociación forzada con actores armados. Eso hace que, en general, los desplazados en Colombia nunca se han movido colectivamente, son muy pocos los que se visibilizan de esa manera y porque lo que importa fundamentalmente es el respeto y el reconocimiento a la garantía de la vida. Son muy pocos los que se agrupan para poder defender sus intereses de manera colectiva. Un gran problema que tenemos en nuestras ciudades es la movilidad que había hasta los años 80 era una movilidad que se desarrollaba a través de este sistema de buses. Ese sistema de buses cambió el sistema de tranvía que nosotros teníamos en ciudades como Bogotá que funcionaban desde 1884 hasta más o menos 1954, fueron modificados por sistemas de buses que aún continúan como predominantes. Entonces los incontables trancones, los incontables problemas de la movilidad no son nuevos y se nos prometió que de alguna manera a través de los sistemas de movilidad masiva pudiéramos recuperar eso. Quizás es la única ciudad que ha avanzado en Colombia en tratar de construir alternativas multimodales de movilidad es Medellín, no solamente con el tema del metro, los cables aéreos, el tranvía, el Metro Plus, sino ciclorrutas y otros. Sin embargo, en el caso nuestro aquí en Bogotá, seguimos empeñados en que la mejor forma de movernos es Transmilenio y nos van a seguir construyendo troncales de Transmilenio y nos van a construir un metro que va a ser subsidiario de Transmilenio. Eso hace que de alguna manera hayamos vuelto a retornar al tema de los trancones, ya no son trancones, y en la medida que la gente reclama su derecho a la movilidad, termina siendo violentada, ¿sí?, por ese reclamo de distintas maneras. Nosotros pagamos un servicio que se considera público, un servicio que no está subsidiado, un servicio que está mal prestado por los prestadores que capturan toda el 95% de cada pasaje, ¿cierto? Y que hacen que nosotros además tengamos que invertir permanentemente en el sistema cuando ellos se quedan con los recursos que se capturan que deberían reinvertirse para mejorar el sistema. Eso hace que generen como una conflictividad social muy fuerte, no solamente en términos de cada vez tenemos una peor movilidad, sino también un deterioro de la calidad de vida. Y eso es un elemento que nos afecta a todos porque son horas y días e incluso meses y años que estamos perdiendo de vida metidos dentro de estos sistemas de transporte. Pero también frente a la incapacidad que tienen esos sistemas de cubrir la totalidad de las necesidades, pues una cosa fundamental en nuestro país es el rebusque, ¿sí? Y en ese rebusque aparecen temas como el mototaxismo o el bicitaxismo que terminan cubriendo esas alternativas a lo que no garantiza esos sistemas de movilidad pública que no son eficientes. El tema de los taxistas, el tema de los sistemas de, ¿cómo se llaman? Uber y estos otros prestadores que de alguna manera entran a competir contra sistemas claramente establecidos y que de alguna manera generan problemas permanentes en la movilidad de la ciudad, pero también en las rentas que captura la población. O problemas como el tema de la minería al interior de los perímetros urbanos, donde estas minas estaban hasta hace muchos años, en los años 80 todavía hacían parte de la periferia de la ciudad, pero que en la medida que las ciudades se extienden indefinidamente, la ciudad ocupó los terrenos alrededor de estas áreas de minería, lo sobrepasó y de alguna manera estas áreas mineras quedaron inmiscuidas dentro de la ciudad, con los constantes problemas que generan las afectaciones, no solamente por los mecanismos de extracción, sino los procesos de contaminación que se generan sobre las fuentes hídricas. Y donde procesos como los que se presentan de minería en la parte alta de Ciudad Bolívar hacen que se sigan privilegiando los temas extractivos a las demandas de la población que reclaman que esta zona en la parte alta se constituya en un parque, ¿sí?
un parque al que le han denominado Parque Metropolitano Cerro Seco porque contiene una vegetación característica solamente en 3 lugares del país, una vegetación que se llama subxerofítica, pero que aquí lo que está en curso es la aprobación de un plan parcial para la construcción de 15.000 unidades de vivienda. La inconformidad y la protesta urbana es un hecho donde efectivamente ya hay un desborde de esas condiciones de la población que no resiste más frente a determinado tipo de presiones, o la manifestación en la ciudad de conflictos que antes se desarrollaban en las zonas rurales o en las carreteras, pero que solamente ganan visibilidad en la ciudad, como el tema de los paros de los camioneros o las protestas que generan ya no solamente la población de más bajos ingresos, sino poblaciones como estratos medios, aquí en la zona del Salitre, que protestaban por la construcción de una carpa en el Parque Salitre para eventos, o población en la parte alta de Chapinero, en la zona de la 72 con Quinta, que protestaban por la construcción de este centro comercial que les afectaría en términos de la movilidad y del ruido que se generaría, o la construcción de nueva serie de proyectos. Proyectos como el de la ampliación del aeropuerto El Dorado, que un proyecto que ya quedó pequeño y por lo tanto se está planteando la construcción o de nuevas pistas acá o de la construcción de un nuevo aeropuerto y que afecta a las comunidades próximas de Fontibón y Engativá, y que a pesar de tener restricciones ambientales para el uso de las pistas, hoy esas pistas funcionan las 24 horas del día afectando a las comunidades próximas. Ahí se desarrolló un proyecto que se llama Operación Estratégica Fontibón Aeropuerto El Dorado Engativá, OEFAE, que de alguna manera simplemente desconoce la preexistencia de la habitación y la lógica de ocupación de ese territorio por habitantes urbanos, y los obliga a salir de ese territorio al cambiarles el uso del suelo y no permitirles desarrollar procesos de mejoramiento. Bien, fenómenos como el aumento de los impuestos, ¿cierto? Como el tema de la valorización o el tema del predial, que de alguna manera disparan los costos de vivir en nuestras distintas ciudades, o movimientos como los ambientalistas, en este caso los que están vinculados con el tema de la no uso de la tauromaquia, donde mueran los animales, o vendedores ambulantes, o tenderos que reclaman sus derechos, o población que de alguna manera es desalojada de territorios que han ocupado, y que a través de procesos organizativos y viviendistas empujan, ¿cierto?, la necesidad de la posibilidad de reclamar sus derechos a ser parte de la ciudad. Nosotros en las universidades públicas también, frente a la modificación de la Ley 30, ha habido constantes movilizaciones porque de alguna manera la tendencia a la privatización de estos escenarios nos afecta considerablemente, y eso genera una serie de disputas importantes por el ámbito territorial, o disputas como las que se están planteando en torno a las reformas de los planes de ordenamiento territorial en todos los municipios. Fíjense cómo Bogotá lleva ya 21 años con un plan de ordenamiento territorial que no reconoce las dinámicas de esta ciudad, pero se siguen impulsando desde las administraciones miradas que desconocen a la mayoría de los ciudadanos, o procesos vinculados con las revocatorias de mandatos populares como se dio en la administración de Petro o en la administración de Peñalosa, y que hoy en día vuelven y aparecen, o movilizaciones importantes que se desarrollan en torno a la ciudad, como las de los maestros, o movilizaciones en torno a procesos como los apoyos al tema de la paz, ¿cierto? Allí también eso ha venido generando nuevas dinámicas y nuevas protestas, como la que sucedió 8, 9 y 10 de septiembre del año pasado, con la muerte de Javier Ordóñez y todo lo que eso desencadenó, que genera nuevas conflictividades en el ámbito urbano. Y eso hace que, de alguna manera, la ciudad sea un espacio fundamental de la vida, pero también un espacio de conflictos que, si no se resuelven adecuadamente, demanda y genera otra serie de conflictos. Allí, de alguna manera, entonces aparece ese gran hecho que son los procesos urbanos informales, donde de alguna manera esos hábitats autoproducidos
se deben entender como la respuesta que ha producido la gente durante muchos años ante la falta de respuesta de la sociedad y particularmente quienes representa el conjunto de la sociedad, que son los distintos gobiernos en sus distintos niveles. Pero, digamos, allí estos hábitats autoproducidos no se pueden entender como la respuesta que debemos producir en los territorios urbanos, sino como la capacidad que las poblaciones han tenido para poder autosolucionar sus problemáticas. Por eso hay que entender que estos hábitats autoproducidos generan procesos de planeación que no son regulados, pero que son admitidos y que de alguna manera debemos generar procesos de incorporación de esas lógicas y no de la imposición de nuevas lógicas. Y eso sucede de alguna manera en todas las ciudades del país, ciudades grandes, medianas y pequeñas, donde de alguna manera se produce ese tipo de respuestas. Y eso hace que haya un constante aumento de la informalidad urbana, como es este caso en la zona de Ciudad Bolívar, en el límite con Soacha, en la zona de Caracolí. Eso hace que también, digamos, ese suelo que hoy se clasifica como suelo de expansión, que es el suelo que está en el límite entre el suelo urbano y el suelo rural, cierto, que ni es urbano ni es rural, que es un suelo rural que puede ser urbano, pero que hasta que no se tramiten distintos mecanismos y planes se mantiene rural, pero que no se puede seguir desarrollando como rural. Una entelequia bastante compleja que viene afectando una parte importante de escenarios próximos al territorio, con fenómenos donde la expansión urbana continúa en aumento, continuará en aumento porque a pesar de todo, el hecho de no existir adecuados procesos de planificación y acciones vinculadas con el territorio rural hace que la gente entienda que la ciudad termina siendo la alternativa que les permite mejorar su calidad de vida con el tiempo. ¿Sí? Con la permanente ampliación de los perímetros urbanos, no importa que esos terrenos sean terrenos que sean zonas de protección ambiental o zonas de reserva o zonas con suelos agrícolas, como lo que sucede con el tema de la reserva Tomás Van de Hamen aquí en Bogotá, donde el alcalde anterior consideraba que solamente lo que habían allí era potreros, desconociendo todos los dictámenes de especialistas sobre el asunto, o desarrollando proyectos, planteando desarrollo de proyectos inmobiliarios como este de la llamada Ciudad Río, ¿sí? Donde le quita a la Zampa, el río Bogotá, que tenía 320 metros, le quita 250 metros, ¿cierto? Para poder incorporar 350.000 nuevas viviendas. Y poder desarrollar este tipo de procesos de urbanización como lo que sucede en Soacha, Ciudad Verde, donde seguimos construyendo ciudades dormitorio, ¿cierto? Pero no estamos construyendo ciudades. Las ciudades no son simplemente lugares donde nosotros tengamos un techo para dormir, sino son lugares que permitan la satisfacción de las necesidades humanas y nos permitan mejorar la calidad de vida. Yo siempre señalo que este proyecto, que ya tiene aprobadas 50.000 unidades de vivienda y que actualmente tiene construidas 35.000, una vez termine, va a tener más o menos la población que tiene una ciudad de Tunja. Pero esto no va a tener lo que tiene Tunja. Tunja empezando que tiene una alcaldía, que tiene hospitales, universidades, colegios, parques, en fin, toda una cantidad, pero aquí solamente tenemos techos y más techos y más techos. En ese sentido también, como lo había mencionado antes, tanto estos procesos de suburbanización que se van presentando, ocupando terrenos al lado de la ciudad y esos conflictos por apropiación del agua y el deterioro ambiental por el uso de agroquímicos y pesticidas en términos de el uso de estos territorios de manera intensiva para la producción agrícola a partir del arrendamiento, o los reclamos por tierras de pueblos indígenas y afrodescendientes en los escenarios urbanos que de alguna manera también hace parte de eso. Nosotros podemos seguir listando allí una cantidad de fenómenos entre lo rural, entre lo urbano y entre estos escenarios de intersticio. Y eso nos muestra de alguna manera la magnitud de la complejidad. Quiero mostrar rápidamente dos experiencias que hemos desarrollado desde el grupo de investigación que yo lidero, que tienen que ver con esos fenómenos de intervención y transformación que están. Una es algo que tiene que ver con, Manuel ha trabajado durante mucho tiempo, eso lo conoce mucho mejor, pero quisiera mostrar un poco la experiencia que nosotros tuvimos de ese borde urbano rural en la zona de Usme, ¿cierto? A partir de un proyecto que llamábamos Usmeando el Territorio. Usme es una zona que tiene una zona rural importante,
donde son suelos productivos y donde hay unas reservas de agua importante para la ciudad y para otras poblaciones distintas a las poblaciones de Bogotá. Sin embargo, se sigue viendo fundamentalmente como territorios disponibles para el desarrollo de proyectos inmobiliarios como los que están planteados a partir de la operación estratégica Nuevo Usme. Sin embargo, los conflictos que aparecen en el territorio son múltiples, ¿cierto? Vinculados con temas de accesibilidad, con temas del manejo de las basuras al estar al lado del basurero Doña Juana, el tema de la actividad minera presente en el territorio, la falta de control a las zonas de reserva en el Parque Entre Nubes que se desarrolló, los programas de renovación urbana que hay allí, la presencia de loteos y urbanizadores piratas, el aumento del proceso de autoconstrucción sin planificación previa, entre otros, ¿cierto? Invasión de espacio público, procesos de remoción en masa, conflictos de convivencia entre diferentes grupos sociales que están segregados del resto de la ciudad, una falta de limitación de responsabilidades institucionales y territoriales, un déficit creciente de equipamientos sociales, económicos y deportivos, una deficiencia en las condiciones de habitabilidad y una amenaza en la expansión industrial, comercial y urbana. Eso ya hace parte de ese hecho urbano, ¿cierto?, que presiona el suelo rural para poderlo desarrollar. Allí nosotros tuvimos la oportunidad de desarrollar un proyecto que llamábamos Husmeando el Territorio, que tuvo dos partes. Una primera parte que era formación en el ordenamiento territorial, hábitat y vivienda en comunidades y organizaciones populares de USME, donde básicamente lo que nosotros pretendíamos allí era contribuir más o menos entre el año 2012 y 2013 a que se pudiera consolidar una propuesta concertada con los procesos organizativos presentes en la parte urbana y la parte rural, en ese suelo de expansión, sobre cómo debía ser ese modelo de ocupación diferente al que estaba planteando el gobierno de la ciudad a través del proyecto de Metrovivienda. De ese ejercicio surge un proyecto que se llama Audiencia Pública Popular de USME, ¿cierto? Que es un proyecto que se mantiene y que de alguna manera mantiene su autonomía en términos de 7 aspectos que se estaban manejando en ese momento con relación a dificultades y conflictos. El tema de la movilidad, el tema de la seguridad y convivencia, el tema de los problemas de habitabilidad en la vivienda, los problemas vinculados con la ausencia de empleo, de educación, de equipamientos y problemas específicos en términos de relaciones de mujer y género. Eso hizo que la gente de alguna manera reconociera sus propios conflictos y de alguna manera se fuera organizando paulatinamente a partir de esas necesidades presentes en el territorio. De ahí nosotros desarrollamos un segundo momento que fue un proyecto que le llamamos Husmeando el Derecho a la Ciudad y el Ordenamiento Territorial en el Postconflicto, dado que de alguna manera este sitio de USME se ha convertido en un depositario, ¿cierto?, de población proveniente, no solamente de gente que está buscando vivienda, sino desplazados por la violencia, de población reinsertada de las insurgencias o de grupos paramilitares, de excombatientes, ¿cierto? Y eso hace que eso se vuelva una amalgama impresionante, porque al igual que la imagen que les mostraba de Ciudad Verde, también básicamente lo que se viene construyendo aquí es una ciudad dormitorio donde no tiene las condiciones que le permitan desarrollar un proceso de articulación y construcción de ciudad. Entonces, en ese ejercicio, junto con la comunidad, con líderes sociales, estudiantes y docentes, planteamos una serie de acciones que permitieran mirar cómo podíamos atacar 5 problemas en particular. Los problemas de convivencia, los problemas de violación de derechos humanos, las altas tasas de desocupación, los problemas de hacinamiento y el aumento de los factores del deterioro ambiental, que estaban conectados con esos asuntos vinculados a la localización allí, pero la presión también sobre el territorio rural. Eso nos llevó a que construyéramos 4 estrategias a partir de un diseño colaborativo con ese proceso. Lo articulamos fundamentalmente desde la estrategia con Audiencia Pública Popular de USME y tenían que ver con estas 4 estrategias: derechos humanos, especialmente con las y los jóvenes, porque no hay colegios, no hay fuentes de empleo, hay fenómenos de drogadicción y hay un proceso de estigmatización muy fuerte con los jóvenes que se localizan allí. El segundo, la caracterización y diseño de alternativas a través de modelos de negocio que impacten la realidad socioeconómica,
porque mucha de la población allí vive del rebusque de esa economía informal y no logran muchas veces capturar los recursos suficientes para poder generar esas condiciones de sobrevivencia. Se trataba de desarrollar dinámicas que permitieran generar proyectos socioeconómicos y procesos de capacitación vinculados con el tema de la economía solidaria. De alguna manera allí buscábamos la generación de alternativas y entronques con la ruralidad que permitieran eliminar procesos de intermediación y esa relación entre los procesos organizativos del campo y los procesos organizativos de la ciudad permitieran generar dinámicas económicas que los favorecieran mutuamente. El tercero eran las dinámicas de convivencia en relación con la mezcla de regímenes de convivencia horizontal, entornos barriales y veredales. Resulta que todos estos territorios han sido construidos bajo la lógica de la propiedad horizontal. Propiedad horizontal que los obliga a pagar cánones mensuales y establecer unas reglas de juego que la gente no está dispuesta a realizar o no está en condiciones de pagar y que afectan directamente la convivencia en estos territorios. Eso están asociados a la Ley Nacional de Propiedad Horizontal que termina impuestos sobre estas comunidades. El cuarto tenía que ver con la transforma y mejora del hábitat y el entorno porque buena parte de estas viviendas, la mayoría en el mejor de los casos tenían 32 metros cuadrados, algunas de 28 metros cuadrados, pero con unos fuertes problemas de habitabilidad. Si bien podíamos encontrar en algunas hogares con 2 o 3 personas, en otras podíamos encontrar 14, 16 personas viviendo bajo un solo techo con todos los problemas que ello genera, además de las condiciones de deterioro de las mismas viviendas. Entonces, eso hace que de alguna manera Usme se haya convertido en la zona privilegiada para la expansión urbana de la población de bajos ingresos desde el punto de vista oficial en términos de la localización de las llamadas viviendas de interés y viviendas de interés prioritario, afectando las dinámicas vinculadas con la zona rural. En ese sentido, las apuestas que se han venido haciendo desconocen efectivamente las dinámicas del territorio, desconocen la importancia de la localización de actividades productivas vinculadas con el campo, desconocen la presencia de la riqueza hídrica que se tiene allí y desconocen además la existencia de un pasado prehispánico muy fuerte en donde los muiscas tuvieron un fuerte proceso de localización allí, sobre todo en términos de escenarios rituales que son desconocidos. En ese sentido también se desconoce la calidad de vida y de convivencia que se ha generado tradicionalmente por los campesinos presentes en ese territorio y las relaciones que se construían con lo que se conoce como el pueblo viejo, ¿cierto? El antiguo Usme. Y sin consultar esas condiciones ambientales, socioeconómicas, culturales y políticas, se imponen, ¿cierto? Una serie de decisiones que desconocen ese derecho a la ciudad y el territorio de la población que está allí. Nosotros nos propusimos entonces generar alternativas para poder fortalecer desde el escenario de la audiencia pública popular, ¿cierto? Cómo estos escenarios de conflicto se podían gestar desde las propias comunidades y construir escenarios y alternativas posibles. Y para eso, pues nos planteamos en términos de esa apuesta metodológica que se desarrollara a través de la investigación, acción, participación, caracterizando, problematizando, sistematizando y construyendo propuestas alternativas. Aquí nosotros entendemos que efectivamente la universidad, ¿cierto? Simplemente es un actor más que está presente en el territorio, que el saber que se produce desde la academia es un saber parcial, pero que también hay saberes en el territorio y que la conjunción de ese conjunto de saberes es lo que permite construir las distintas alternativas. No se trata de llegar con las soluciones mágicas, sino se trata de aportar con el conocimiento técnico y el conocimiento que se trae desde la academia, con el conocimiento ancestral y el conocimiento específico que tienen las comunidades para producir alternativas. Y eso nos llevó entonces a trabajar esos 4 elementos: el fortalecimiento de la audiencia, una serie de seminarios, trabajar sobre el tema del derecho a la ciudad y una serie de ejes estratégicos. Como resultado de eso, pues pudimos avanzar en términos de lecturas globales sobre la ciudad, la localidad y el sector a partir de dinámicas de discusión y reconocimiento territorial, el posicionamiento de las líneas de acción propuestas por el proceso de audiencia pública popular de Usme, que ya hoy es un proceso reconocido en toda la localidad, la consolidación de las diferentes miradas a partir de la construcción compartida de una propuesta integral para sus territorios, el fortalecimiento, cualificación y desarrollo de la audiencia pública popular de Usme, la estructuración de una propuesta metodológica colectiva para una propuesta de ordenamiento territorial del Borde Sur
y el desarrollo de insumos para alineamientos de políticas públicas. Aquí también es importante reafirmar que finalmente lo que nosotros trabajamos no son proyectos sino procesos y por lo tanto nosotros estamos encadenados a estos procesos en distintos momentos. Nosotros venimos trabajando desde el 2012 en este ejercicio de acompañamiento en donde hay momentos en donde hacemos más presencia que en otros, pero finalmente nosotros partimos del tema de la autonomía de las dinámicas territoriales y en esas dinámicas territoriales hacemos el acompañamiento cuando hay el requerimiento por parte de ellos. Pero el otro elemento que nosotros entendemos es que efectivamente el hecho de hacer parte de la ciudad implica que la ciudad ha entendido como ese espacio que de alguna manera no es abstracto, sino que es un escenario concreto en el cual todos estamos allí, todos contribuimos, debería dar respuestas a las necesidades del conjunto de la población que se localiza allí. Y pensamos que eso se hace fundamentalmente a través de las políticas públicas, no solamente en el sentido del diseño de las políticas públicas, que hay muchas, sino en el sentido de la materialización de las políticas públicas. Y creemos que eso debe ser. No se trata de simplemente asumir que el Estado y los gobiernos no responden, sino que hay un reclamo permanente porque efectivamente se satisfagan esa condición de hacer parte de la sociedad y hacer parte de la ciudad y el territorio. Pero por el otro lado, el de cultivar e impulsar el tema de la autonomía de las comunidades para el desarrollo de estos procesos que terminan afectando no solamente el territorio urbano, sino el territorio rural. Allí esto es una apuesta que aún continúa y que los procesos en el territorio aún continúan en esta disputa, dado que nuevamente está en juego el tema de ordenamiento territorial para la ciudad. Bien, la segunda iniciativa que les quiero mostrar muy rápidamente es un proyecto que venimos desarrollando de investigación que buscamos construir lineamientos de política pública en materia de hábitat y asentamientos rurales a partir de la inclusión y el posacuerdo. Lo que nosotros nos planteamos aquí fue cómo desarrollar un ejercicio que entendiera, ¿cierto?, la dimensión del problema de la ruralidad, pero entender algo que ya les había mencionado. O sea, si uno mira estas cifras que están acá abajo, ¿sí?, el 77% de la población está en cabeceras rurales, ¿cierto? Sí, pero el resto, en términos de centros poblados, ¿cierto? Sí, hay más de 3 millones de personas y rural disperso hay 7 millones. Nosotros tenemos una población de 11 millones. Estos 3 millones, o sea, sumados a este 77, estamos hablando de que más o menos el 85% de la población en Colombia hoy vive en áreas que se podrían considerar como de carácter urbano. Y eso lo desconocemos. Y cuando miramos el tema de la distribución de la población rural, pues nosotros encontramos que hay una alta población viviendo en términos del hecho urbano y una población dispersa en el resto del territorio. Sin embargo, este segundo mapa que ustedes ven acá es un mapa que es muy importante porque todos esos puntos que ven allí es la localización de centros poblados y rurales dispersos, que según el DANE, ¿sí?, estamos sumando más de 7.000 centros poblados. Es decir, hay un proceso donde la tenencia de la tierra cada vez se ha conflictuado más, donde cada vez tenemos una condición de microfundio, donde cada vez hay menos condiciones de titularidad de la tierra y lo que ha venido sucediendo son procesos cada vez más de división de ese suelo. Y eso genera que en lugares que fueron grandes territorios que fueron divididos a partir de herencias, esas herencias con segundas, terceras, cuartas generaciones siguen siendo subdivididos, generando pequeños asentamientos que son esos centros poblados que se vienen conformando sin ningún tipo de planificación por todo el territorio nacional. Entonces, cuando nosotros miramos qué ha pasado con el tema de las formas de organización territorial de los asentamientos rurales en Colombia, nosotros encontramos que no ha habido una propuesta clara que responda a ello. Entonces nosotros podemos encontrar algunas como las que están aquí, zonas de reserva campesina, los territorios colectivos de las comunidades negras, proyectos como los agrovillas, proyectos donde los resguardos donde se localiza la población indígena, las llamadas ecoaldeas, ciudadelas de paz o propuestas que se vienen planteando como ciudad jardín, agrovillas o centros poblados con enfoque territorial. Es decir, no ha existido en este país una política clara de cómo se desarrollan las dinámicas de asentamientos humanos en las áreas rurales. En ese sentido, aprovechando el proceso que la Universidad Nacional viene haciendo del acompañamiento
al proceso de reincorporación de los combatientes de las FARC en términos del acuerdo y la apuesta de permanecer en sus territorios, nosotros pensamos que a partir de allí es posible pensarse un escenario que permita formular lineamientos de política pública de cómo podrían ser ese tipo de asentamientos. Recuerden ustedes que inicialmente los excombatientes se localizan en una cosa que se llamaron zonas veredales transitorias de normalización, como lo ven ahí en las imágenes, ¿cierto? De ahí pasaron a convertirse en espacios territoriales de capacitación y reincorporación, y en agosto del año pasado desaparecen y terminan convertidos en lo que se llaman ahora antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación, donde una parte importante de estos excombatientes plantea permanecer en los territorios rurales. Sin embargo, han surgido nuevos escenarios que se denominan los NAR, que son los nuevos asentamientos o nuevas áreas de reincorporación, que a la fecha suman más de 90, que son áreas arrendadas o otras áreas en donde se han venido localizando los excombatientes, dado que no hay una respuesta efectiva para poderse mantener en esos territorios que habían concertado. Entonces, eso hace que incluso muchos de estos antiguos ETCRs se estén desmontando por la presión que ejercen estos nuevos actores armados, sean los grupos residuales de las FARC que quedaron o otros actores armados que han venido presionando a que de alguna manera salgan de esos antiguos territorios, como el caso que ven allí, donde excombatientes que estaban localizados en Ituango tuvieron que trasladarse a Mutatá, pero eso ha venido sucediendo en varios lugares del país. En ese sentido, cuando miramos ese proceso, ¿cierto? Es un proceso que ya lleva más de 4 años, pero que de alguna manera no permite establecer una lógica de ordenamiento territorial a partir de una oportunidad que se tiene en términos de esta población que está dispuesta a mantenerse en esos territorios a partir no solamente de tener una vivienda, sino generar una vida asociada a las dinámicas productivas. Entonces, cuando nosotros miramos qué pasa con esto, pues encontramos que hay una cantidad de conflictos en estos territorios, porque de alguna manera muchos de estos antiguos ETCR permanecen en sus regiones que fueron asociadas a los planes de desarrollo con enfoque territorial, que se suponía irían a mejorar no solamente a los excombatientes, sino también deberían mejorar la condición de la población a la cual había sido afectada por el conflicto, que es eso que se ve en ese mapa. O la localización de estos antiguos ETCRs en sitios que corresponden a territorios de consejos comunitarios negros y que por lo tanto generan una conflictividad entre estos dos actores. Lo mismo sucede en sitios en donde están ocupando áreas que están cruzadas con áreas que están asignadas a resguardos indígenas, o igual sucede con áreas que están reconocidas o en proceso de reconocimiento de zonas de reserva campesina, o en áreas donde se encuentran localizados parques nacionales naturales y áreas protegidas. Eso hace que haya una conflictividad con esos otros actores presentes en el territorio, porque la idea y el sentido de permanecer dificulta la posibilidad de que logren generarse realmente asentamientos allí, pero asentamientos que no sean simplemente viviendas, sino que tengan otro carácter. Si a eso se le suma, ¿cierto?, todo el tema de la presencia de actores vinculados con el narcotráfico y el paramilitarismo, como se ve en el mapa, pues el asunto se vuelve aún más complejo. Entonces, de alguna manera, el problema del conflicto y la guerra en el territorio no desaparece, sino que tiene mutaciones y tiene cambios importantes que tienen que ser reconocidos. Allí entonces aparece un segundo elemento que son los problemas asociados a la tenencia de la tierra. Entonces, hay problemas que están asociados con que esos terrenos donde están asentados ellos son terrenos, son posesiones, ¿cierto? Son áreas se me olvidó el nombre ahorita. Son áreas que eran baldíos, ¿cierto? Que no tienen una propiedad, pero que han sido apropiadas por otros. Son zonas que no tienen la claridad de los títulos de propiedad y por lo tanto cualquier proceso de adquisición de esos territorios para la instalación de esta población pues resulta sumamente compleja. Y eso pues genera nuevos conflictos en materia de ordenamiento territorial.
conflictos asociados a que la práctica de los municipios vinculada con esta que establece la ley 388, que es o los esquemas o los planes básicos o los planes de ordenamiento territorial que todo municipio debe hacer, entran a desconocer estas dinámicas. Entonces, por ejemplo, un caso concreto que estamos siguiendo en San José del Guaviare, donde la administración viene, ya se encuentra en proceso de aprobación un plan básico de ordenamiento territorial, donde no se concertó con estas comunidades qué iba a pasar con esos territorios y se le asignan unos usos y clasificaciones que desconocen la práctica. O el caso que también hemos seguido en Icononso, donde la alcaldesa se ha negado a impulsar el esquema, a revisar el esquema de ordenamiento territorial y actualizarlo, ¿sí? Alegando que no tienen los recursos y que no le interesa, ¿cierto?, incorporar esta población a las dinámicas territoriales. Entonces, el conflicto entre los intereses en el territorio y de cómo se ordena este territorio, pues tienen no solamente una latencia con todos los actores presentes en el territorio, los conflictos que están, sino con las mismas lógicas y formas de ordenamiento territorial que están localizadas allí. Y eso se suma al hecho de que a los excombatientes se les ofreció la posibilidad de desarrollar una serie de proyectos productivos, pero dentro de la lógica estatal está que simplemente a cada excombatiente se le asignaban 8 millones de pesos y no podían hacer procesos asociativos donde sumaran los dineros que se le daban a cada uno para hacer proyectos colaborativos, sino que cada uno tenía que desarrollar eso. Eso ha generado dificultades enormes, pero además un hecho que se está presentando este año es que a pesar de eso, hubo una apuesta significativa de los excombatientes por desarrollar proyectos productivos el año pasado y la mayoría de estos proyectos productivos se localizaron en sitios que arrendaron o este año no tuvieron para poder pagar los cánones de arrendamiento de ese suelo en donde están localizados esos proyectos y la mayoría de los proyectos productivos en zonas rurales fueron desmontados a comienzos de este año, generando unos nuevos escenarios de conflictividad allí. En materia de hábitat y vivienda, lo que se construyeron fue supuestamente unos campamentos provisionales, pero en la medida que la gente ha decidido permanecer en estos territorios, la gente está interviniendo esa serie de escenarios en la misma lógica que lo hace toda la población colombiana y es cada uno a partir de su conocimiento, su idiosincrasia, su cultura, le va incorporando elementos que permitan entender y posibilitar la construcción de su propio hábito. Estos campamentos que estaban hechos a través de materiales prefabricados, que se suponía que se retirarían una vez saliera los excombatientes, pero en tanto no salieron y permanecieron allí, pues han venido interviniendo esos territorios. Finalmente, entonces, ¿por qué entonces se necesita configurar una política, unos lineamientos de política pública? Entonces, para nosotros es fundamental entender que si no se logra impulsar unos elementos centrales de política pública que ordenen los asentamientos rurales, no solamente los de los excombatientes de la FARC, sino en general los asentamientos rurales presentes en este país, pues definitivamente los conflictos de la ruralidad van a continuar y el deterioro de la calidad de vida de la población presente en la ruralidad va a continuar, generando estos procesos de tránsito entre lo rural y lo urbano o esas transmutaciones de lo rural a lo urbano. En ese sentido, se debe valorar la gran dificultad que resulta de trasladar las decisiones en materia de política pública del papel a la realidad. Esta es una constante que le resta credibilidad y favorece la ilegalidad e informalidad. En nuestro caso, frente al acceso al suelo, la producción del hábitat y la vivienda y el desarrollo de proyectos productivos. Y asimismo, es necesario garantizar la resolución de las necesidades inmediatas consagradas como derechos en nuestra Constitución, iniciar la construcción de una política pública que garantice la materialización del goce efectivo de los derechos, particularmente de las víctimas. Por ello, para los excombatientes de las FARC, transitar a una nueva realidad les implica un proceso de reconocimiento y de un statu quo que no compartían, pero que han asumido en el cumplimiento de los acuerdos pactados. Ello implica, tanto en el plano individual como en el plano colectivo, reconocer lo que significa bajo esta realidad ser ciudadano colombiano y cómo transitar a la legalidad más allá de las discusiones vinculadas con la legitimidad. Como se mencionó antes, es necesario cerrar la brecha que hay entre legalidad y legitimidad, dotando de soberanía y participación ciudadana a todos los acuerdos y políticas que se realicen y evitar así más conflictos sociales violentos en la sociedad colombiana. Todos sabemos
las dificultades que ha habido en este proceso y cómo de alguna manera a la fecha más de 260 combatientes han sido asesinados y un número significativo ha retornado a las armas y otros han salido de estos territorios buscando respuestas individuales. Entonces, nosotros apuntamos, ¿cierto?, a avanzar en la configuración de unos lineamientos de política pública en materia de hábitat y asentamientos rurales a partir de entender que la inclusión y el posacuerdo, ¿cierto?, como reconocimiento de esas formas de ocupación rural pueden ser una oportunidad no solamente para los excombatientes, sino en general para la población colombiana. Termino con esto, haciendo esta consideración final, y es señalando que no es posible concebir el territorio, sus procesos, las lógicas de ordenamiento, si no está presente el capital humano y social colectivo a través del compartir saberes y propiciar efectivas dinámicas de participación ciudadana, participación activa, no contestataria y ante todo propositiva. Este es el camino que está por recorrer. En eso creemos y en eso trabajamos. Muchas gracias. Doctor Carlos Torres, muchísimas gracias por su presentación. Creo que, como usted señalaba al principio, ese título que le dimos era todo un reto, pero creo que el recorrido en términos de precisar aquello que ha sido algo central para el semillero es tratar de ir más allá de la dinámica de pensar la ciudad, digamos, en su centro, en su dimensión más urbanística, si se quiere, y trascender al análisis de las problemáticas territoriales que la dinámica de regiones, de territorios mucho más amplios, están incidiendo en la idea de ciudad, ¿no? Y eso pues nos llevó en este recorrido que nos hace el profesor Carlos a pensar en unas escalas mucho más amplias, en escalas más históricas, pero al mismo tiempo geográficas y sociales, que inciden en esta parte final que también es bien interesante en el debate que llevamos en el semillero, y es cómo intervenirlas, cómo buscar equilibrios territoriales, cómo incidir en política pública a través de estas reflexiones que van más allá de las ideas convencionales de urbano, rural, campo, ciudad, y tratar de meterse a mirar la integralidad en su complejidad, en la complejidad de esos vínculos, ¿no? Y me parece muy interesante ese cierre en términos de cómo la gestión integral de territorios puede coincidir también en barrios populares, pero también puede coincidir en unidades veredales, áreas agrícolas, áreas donde están implicados los recursos naturales y la sostenibilidad y el bienestar de quienes están puestos allí. Entonces creo que sí, o sea, le agradecemos muchísimo, doctor Carlos, por ese recorrido. La memoria pues, de esta presentación va a quedar en las redes sociales, en todo el tema de comunicación de la universidad, y por supuesto para las personas que nos acompañan, que nos están acompañando, 29 personas, y sé que van a ser muchas más en la medida que avance la reflexión que pretende seguir proyectando este semillero. Hay dos preguntas, una como más de orden temático y una más operativa. Dice Alejandra Pulido que le surge la siguiente pregunta. Seguramente hay varios elementos de lo que está citado en la parte final que nos dice el profesor Carlos que pueden estar respondiendo, pero aludiendo a algún tipo de reflexión más allá que se pueda dar para esta reflexión. Ella nos dice, ¿cómo podemos reconocer las dinámicas territoriales que imparten los territorios en sus diferentes escalas? ¿Qué metodología se puede implementar para que los territorios potenciales funcionen en conjunto en medio de un claro ejemplo que se encuentra, por ejemplo, en las cartillas del DNP, sistemas de ciudades? A Alejandra, que es la persona que hace la pregunta, le inquieta saber qué otras metodologías existen actualmente en tiempos de hoy. Se están desperdiciando gran cantidad de ciudades y territorios altamente competitivos por su geografía, escala y vocación. Esa es la pregunta fuerte, digamos, que recoge buena medida el recorrido que nos da el profesor Carlos, pero si el profesor Carlos tiene algún último comentario, entiendo que hay miradas de otras escalas, como lo podría decir el Departamento Nacional de Planeación, pero estas dos últimas experiencias en USME y el trabajo con ordenamiento territorial en zonas de conflicto, en zonas de reinserción de esta población, pues ya demarcan una forma de hacerlo, ¿no? Entonces no sé si el profesor Carlos quisiera compartirnos alguna reflexión. Sí, Manuel, gracias. Pues primero disculpas por la extensión de la presentación. No.
Mm, yo quisiera responderle a Alejandra, digamos, a partir del mismo escenario que plantea en términos de lo que hace el DNP del sistema de ciudades. Cuando el DNP estaba construyendo esos documentos del sistema de ciudades, simultáneamente estaba con la misión rural y nunca se encontraron, ¿sí? O sea, hay quienes en el DNP piensan que este país es solamente urbano y que hay que plantear políticas urbanas desde el escritorio, ¿cierto? Atenidas fundamentalmente a los cánones y directrices del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo en términos de la financiación y los empréstitos de en dónde se deben de dirigir los recursos de inversión. O sea, ahí no hay nada nuevo, la verdad. Entonces, cuando tú miras y haces el recorrido desde lo que impulsa el gobierno de Samper con la llamada Ley 388 y que se hablaba de la política de ciudades, sí, que se llamaba Ciudades y Ciudadanía, y luego ves el documento COMPES 3309, sí, en el gobierno de Álvaro Uribe, y luego miras otros documentos posteriores, tú lo que encuentras es como de alguna manera la llamada política urbana, lo que va afinando son unos escenarios de inversión en términos de los recursos que fundamentalmente se obtienen a partir de la financiación internacional, y básicamente son 4 ejes. El primero es el tema de la movilidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo se le impone a todas las ciudades que tienen que montar BRTs, o sea, sistemas de Transmilenio? ¿Sí? El segundo tiene que ver con políticas de subsidios a la vivienda, ¿cierto? Y por lo tanto, de dinamización de proyectos vinculados con la habilitación de suelos para la promoción inmobiliaria, cosa que vemos a partir de la ampliación de los perímetros urbanos, las presiones a los POTs y la habilitación de suelos para estos desarrollos. El tercero tenía que ver con el tema de la privatización de los servicios públicos. Y nosotros vemos también cómo en general la mayoría de servicios públicos se han venido privatizando. Yo siempre le digo a mis estudiantes que nosotros nos hemos acostumbrado a la idea que tenemos que pagar por todo, ¿cierto? Cuando las riquezas nos pertenecen a todos, ¿sí? El agua nos pertenece a todos, ¿cierto? El agua evidentemente hay que procesarla, ¿cierto? Hay que transportarla, hay que generar unos procesos, evidentemente tiene unos costos. Pero si ustedes miran, por ejemplo, en sus casas, miran el recibo del agua, ¿cierto? Lo primero es que en el recibo del agua a usted le cobran una tarifa fija, gaste o no gaste una gota de agua, ¿cierto? Y le llega como alrededor de 65,000 pesos. Cuando usted averigua por qué le están cobrando esa plata, entonces le están cobrando todavía la tubería que se hizo para Chingaza, cuando eso lo pagamos hace muchos años, ¿cierto? Le están cobrando una cantidad de costos en donde efectivamente nos están robando, ¿sí? Y no hacemos absolutamente nada. Pero además cuando usted mira el agua que se supone procesan a través de la alcantarilla, usted ve que si consumió 10 metros cúbicos de agua, usted botó 10 metros cúbicos de agua, ¿sí? Y cuando usted mira además el tema, por ejemplo, de las tarifas que tienen que ver con el aseo, a usted le cobran por puerta, ¿sí? Por cada puerta, pero además le cobran por cada cocina. Entonces asumen que usted produce una cantidad gigantesca de material de desperdicio y eso. Entonces, lo que quiero señalar allí es que, digamos, hay unos intereses específicos en términos de lo que significa la formulación de estas lógicas y políticas vinculadas con el llamado sistema de ciudades y el proyecto de ciudades, porque de alguna manera no está atendiendo las necesidades del conjunto de la población, sino finalmente lo que está atendiendo es una serie de intereses. Por eso yo arranqué diciendo, o sea, el tema del modelo de producción no es una cosa abstracta, no es un discurso, ¿cierto? ¿Sí? Sino es una cosa que se concreta específicamente en qué, en cómo se ordena el territorio, ¿cierto? En función de las fuerzas del mercado y de los intereses de ese mercado, y la ciudad no es la excepción. Pero lo mismo sucede en términos de la ruralidad, o sea, exactamente pasa lo mismo. También lo mencioné de manera muy gruesa, no es mi campo de acción, ¿cierto? Pero cuando uno mira todo el tema de la famosa locomotora minero-energética, ¿cierto? Uno ve los impactos que le ha generado a este país. ¿Qué hemos ganado? Este país produce 1 millón de barriles de petróleo al día, pero importamos gasolina, importamos ACPM, ¿cierto? Importamos todos los derivados. Entonces, si no sacaran el petróleo que producimos aquí, seguiríamos pagando exactamente igual los precios que tenemos, porque de alguna manera ese supuesto beneficio que genera la exportación del petróleo y nos retribuyen, no nos retribuyen, o sea, nosotros pagamos precios iguales o mayores a los que pagan los habitantes europeos que no producen petróleo, ¿cierto? No lo procesan, ¿cierto?
cuando supuestamente tenemos petróleo. Entonces, ¿de qué estamos ganando? O con el carbón, o con otra serie de cosas que hacemos acá. Entonces, yo sí creo que nosotros tenemos que entender efectivamente la dimensión de la complejidad del territorio en términos de los intereses que se juegan en él. O sea, el territorio no es una cosa abstracta, el territorio es una cosa concreta, ¿cierto? Que tiene intereses sobre el mismo, ¿cierto? Más allá de su conformación fisiogeográfica, de toda esta serie de cosas que son fundamentales, pero en términos de quién determina el qué hacer en ese territorio. Y pues evidentemente allí aparecen estas escalas que tú mencionas, porque esas escalas están asociadas en términos de esos intereses, de la magnitud de esos proyectos y de las relaciones que se juegan allí entre ellos. Eso hace que efectivamente las metodologías que se planteen son muchas, ¿cierto? No existe una única metodología para entender cómo abordo el territorio, cómo abordo esos conflictos en el territorio y cómo le puedo dar alternativas, ¿cierto? Están las metodologías oficiales que fundamentalmente salen del DNP, como tú misma lo mencionas, pero hay otras apuestas metodológicas que surgen incluso desde los procesos territoriales. En la ruralidad en este país, de las cosas que nosotros hemos encontrado en este ejercicio que estamos este último proyecto de investigación que les mostré, es un proyecto que estamos adelantando en este momento, pero una de las cosas que logramos reconocer e identificar es como, por ejemplo, una apuesta fundamental que se ha hecho en este país es por las zonas de reserva campesina, ¿sí? Y esas zonas de reserva campesina, hay unas zonas de reserva campesina que tienen un proyecto de vida, un proyecto de ordenamiento territorial, un proyecto productivo, un proyecto asociado a unas condiciones específicas que garantizan condiciones de sostenibilidad. Y entonces, cuando tú comparas dos zonas de reserva campesina no son iguales, porque las condiciones son muy diferentes entre una y otra. Entonces, cada propuesta está asentada efectivamente en mirar el tema de las condiciones particulares de ese territorio y la escala que demanda ese territorio. Si tú miras la zona de reserva campesina que se está impulsando en la zona del Catatumbo, ¿cierto? O miras la zona de reserva campesina que se está impulsando en el Magdalena Medio, ¿sí? Son zonas de reserva campesina que tienen distintos impactos y distintas complejidades. Lo que quiero señalar allí es que efectivamente no hay una receta, ¿cierto? Y yo lo que creo es que efectivamente parte del problema que tenemos nosotros es el uso de recetas. Cuando hacen que todos los municipios tienen que hacer POTs, cuando la mayoría de municipios no son urbanos, 888 son rurales, ¿cierto? Pero los obligan a hacer POTs, cuando deberían hacer era planes de ordenamiento rural, por ejemplo, ¿sí? Entonces, me parece que parte del escenario y de la apuesta que nosotros tenemos que mirar es cómo de alguna manera se entiende el territorio desde las dinámicas que suceden en el territorio, los procesos que se suceden allí, pero sobre todo quienes están presentes en el territorio que tienen la capacidad de tomar decisiones sobre el mismo. Y no se trata de que simplemente desaparezca el Estado, desaparezcan los gobiernos, las políticas públicas, sino que tiene que haber un ejercicio de articulación donde los distintos conocimientos se pongan al servicio de esos proyectos. El ejercicio que se hizo recientemente, que también lo mencioné ahí de manera muy rápida, de los PDETs, ¿cierto? Los planes de desarrollo con enfoque territorial, fueron unos ejercicios con las comunidades valiosísimos, ¿cierto? En donde las comunidades se pensaron cómo eran los procesos de transformación de esos antiguos territorios donde estaban las FARC, ¿sí? En términos de territorios que tuvieran la capacidad de desarrollarse, sostenerse, generar dinámicas productivas, sostenibilidad en el tiempo. Pero eso se quedó en el papel porque este gobierno dijo no lo hacemos, no nos interesa, ¿cierto? Que cada municipio mire si quiere incorporar o no esos resultados que salieron de allí. Entonces hay una total incongruencia entre lo que significan las políticas públicas y las acciones en el territorio, sobre todo porque este país sigue siendo un país centralista en términos de que las decisiones de política pública en materia de ordenamiento territorial y las acciones en el territorio se toman desde las oficinas del centro de Bogotá, desconociendo absolutamente. El caso más reciente es lo que pasó en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. ¿Sí? Ustedes ven allá las decisiones que han tomado de ir a implantarles una serie de viviendas, de ir a montarles un poco de viviendas prefabricadas, de una serie de acciones que desconocen absolutamente lo que significan los pueblos raizales, bueno, toda la dinámica de estos territorios. Y eso, ahí no estamos viviendo nada nuevo, simplemente estamos ratificando que hay unos sectores hegemónicos en esta sociedad que detentan el poder y que nos imponen unas condiciones sobre el territorio. Y yo lo que creo es que efectivamente tenemos que buscar alternativas que efectivamente reconozcan,
¿cierto? Las dinámicas de quienes estamos presentes en los territorios, entendiendo que esta sociedad no es de los que nos gobiernan, sino de todos los que estamos en este territorio. Y esa es parte de la disputa política en este territorio, en este país. Y la disputa política no es ponerse un problema del trapo rojo, el trapo verde, el trapo amarillo, sino que cada uno asuma un compromiso político en el sentido de la construcción de la política, ¿cierto? Es decir, todos somos seres políticos que tenemos la capacidad de tomar decisiones y por lo tanto la mejor toma de decisiones es la que corresponde a lo que efectivamente debe suceder en el territorio, sea urbano, rural o estos escenarios de intersticio. Y eso es una cosa que tenemos que construir nosotros, nadie nos lo va a regalar. Eso. Gracias. No, muy bien, muchísimas gracias por las claridades. Invito a las personas también a que hagan algún comentario. Estamos haciendo una reflexión muy particular, por supuesto, de la dinámica territorial en el contexto colombiano. Como vimos el recorrido, digamos, da una referencia, pero de pronto si alguien se anima, de las personas que nos acompañan de Bolivia o de México, que sé que están por acá y quieren hacer a viva voz algún comentario, sería interesante. Veo por ahí, creo que está Zaida, no sé si está por ahí de México, no sé si haya alguien que se anime un poco en términos de esta reflexión desde el caso colombiano. Si quieres prender, pueden prender el micrófono y reaccionar. ¿Sí me escuchan? Dale, dale, sí. Para el caso de México, a mí me sorprendió muchísimo porque hay problemáticas muy parecidas, ¿no? Similitudes. Pero en la ciudad colombiana, de la ciudad formal más esta ciudad informal, que hay un proceso de autoproducción, ¿cómo se comunican en estas dos ciudades de lo formal e informal? ¿Cómo platican entre ellas? Porque dicen que hay formas de diferencias en el mercado, ¿no? Pero cómo actualmente entre ellas, con las problemáticas que hay, cómo hablan entre ellas. Bien, Sí, muchísimas Zaida. gracias. Cuéntanos, Carlos, muy interesante, mira. Por eso cuando mencionaba el tema del modelo de ciudad colombiana, que evidentemente, como tú lo mencionas, es extensible al resto de ciudades latinoamericanas, nuestras ciudades se han configurado bajo esas dos lógicas, ¿cierto? Las lógicas formales y las lógicas informales, pero no podemos hablar que sean dos ciudades, estamos hablando de una única ciudad que de alguna manera interactúa permanentemente, que está segregada físico-espacialmente, sí, porque de alguna manera, sobre todo estos territorios más de borde, ¿sí? Terminan siendo los más pobres y con mayores problemas de vulnerabilidad. Pero las otras dinámicas de la ciudad no tienen esa característica. Quiero mencionar dos ejemplos para hacerme entender. La economía. Aquí tenemos en Colombia un dicho, aquí había una cerveza que se llamaba Bavaria, creo que ahorita la están volviendo a sacar, y decía ese dicho, no hay lugar en Colombia donde usted no encuentre una Bavaria, ¿cierto? Sí, también otros dicen no hay un lugar en donde uno no encuentre una Coca-Cola, y es que de alguna manera el mercado penetra absolutamente todos los intersticios del territorio donde encuentre consumidores. O sea, para el mercado no existen pobladores formales y pobladores informales. Para el mercado existen consumidores. Y en esa perspectiva, el territorio es uno solo, ¿sí? Desde esa lógica, la ampliación de los mercados resultan en la informalidad. Pero una cosa importante que ha venido pasando con eso es que a partir de las crisis financieras mundiales y particularmente la crisis que tuvo Europa y Estados Unidos con todo el tema de las crisis hipotecarias, encontraron que efectivamente la forma de recuperar la capacidad de estos sistemas financieros y la capacidad de recuperar las condiciones económicas no estaba en los sectores medios y altos, sino estaba en los sectores de más bajos ingresos presentes en la informalidad. Y lo encontraban en el sentido de que en general los pobres no compran a crédito, los pobres compran de contado, ¿cierto? Entonces, lo que hicieron fue transformar las dinámicas de la economía de producciones súper especializadas a la masificación de la producción de tal manera que se podía generar un mayor consumo a más bajos precios, pero generaba unas mayores rentabilidades. Eso mismo, por ejemplo, lo encontró los cementeros en Brasil, que tenían un déficit gigantesco porque las empresas constructoras
les pedían siempre 30, 60, 90 días para pagar, ¿sí?, los insumos del cemento, cuando la gente en los barrios populares, en las favelas allí, ¿cierto?, compraban el cemento y lo pagaban directamente. Entonces, esa economía que se produce en los territorios informales es una economía que de alguna manera nutre la economía formal, ¿sí? Pero por el otro lado, parte de los recursos que captura la población que vive en estos territorios a través de las dinámicas de la economía informal están en eso que aquí en Colombia le llamamos el rebusque, ¿cierto? Que son múltiples actividades económicas de hacer lo que sea, ¿cierto? Como sea, para poder conseguir los recursos en el día a día. Pero esos rebusques de esa economía informal no se producen en el territorio informal prioritariamente, sino en los territorios formales. Por eso ocupan el espacio público, por eso ocupan los sistemas de transporte, por eso ocupan los lugares de la ciudad que están construidos formalmente, pero que les permite de alguna manera acceder a esos ingresos. Ese es un ejemplo de esa imbricación que está presente allí, que me muestra cómo de alguna manera se articula. El otro elemento que aparece allí es cómo de alguna forma, hoy en día, a partir de una teoría que impulsó en los años 90 un economista peruano, Hernando de Soto, Hernando de Soto planteó la idea de que si se le entregaban títulos de propiedad a los habitantes que habían ocupado suelo informal, eso permitiría que de alguna manera acceder al sistema formal, acceder a los sistemas crediticios a través de colocar estas propiedades en el sistema hipotecario y por lo tanto empezar a generar un flujo de recursos que le permitieran no solamente capturar los ingresos para mejorar la calidad de vida, sino para mejorar la vivienda. Eso realmente no funcionó porque la precarización de la vivienda, los bancos no reconocían esa condición para poder acceder a los créditos, más allá de que estuvieran titulados. Pero sí generó una segunda política que hoy está en boga y que la empezó a impulsar el Banco Mundial, que se llama la Política Mundial aquí le llamamos de legalización, ¿sí? Eso tiene a nivel mundial otro nombre que se me olvidó ahorita el nombre, pero es una política mundial que legaliza los asentamientos de origen informal. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se legaliza el asentamiento, ¿cierto? Pero no se legalizan las viviendas. No tienen títulos de propiedad, ¿sí? Pero lo que hace es incorporar una cantidad significativa de suelo al mercado urbano. Y lo que ha venido sucediendo, por lo menos en el caso colombiano, y supongo que eso ha venido sucediendo en otras ciudades de América Latina, es que al incorporar ese suelo, ¿sí?, a partir de políticas mundiales de regularización urbanística, se llama, ¿sí?, a partir de esas políticas, es que usted está habilitando suelo para que el mercado formal penetre a estos territorios, compre suelo y desarrolle proyectos inmobiliarios. Entonces, uno encuentra hoy en las ciudades colombianas que en áreas que históricamente fueron de origen informal, hoy se encuentran el desarrollo de proyectos de origen formal que han comprado suelo o han comprado viviendas que estaban localizadas allí para desarrollar proyectos inmobiliarios. Entonces, digamos, hay esa lógica de cruce entre lo formal y lo informal está presente todo el tiempo en el territorio, más allá de los problemas de pobreza y miseria y más allá de la segregación. Y eso creo que es lo que tenemos que entender. Gracias, Carlos. Vamos a escuchar dos comentarios, seguramente vienen preguntas. Viene Viviana y Camilo Leighton. Camilo creo que está en Bolivia, pero Viviana está en Medellín. Viviana, por favor, tienes la palabra. Y luego Camilo. Y ahí creo que ya iríamos terminando. Listo. No, felicitar al profesor Carlos por ese trabajo tan completo que nos muestra y contarle un poco que yo estoy trabajando en ese momento en mi tesis en una nueva área de reincorporación en Mutatá. Y pues frente a todo lo que hablaste de esas formas de organización, como lo son los antiguos espacios territoriales de reincorporación y las nuevas áreas de reincorporación, me pone a reflexionar mucho varios puntos que mencionaste. Entre eso, lo desarticulado que está, pues por un lado, esos procesos de organización territorial donde ellos mismos autogestionaron, donde ellos mismos planificaron su caserío. Pues en el caso que yo estoy trabajando, por ejemplo, ellos no contaron con casas prefabricadas, sino que dejaron su antiguo espacio
de reincorporación y llegaron a construir un caserío de la nada, entonces ellos mismos construyeron sus casas desde cero. Entonces me sorprende lo desarticulado que han estado esos procesos de la municipalidad, por ejemplo. Ellos nunca tuvieron ninguna interacción con los planes de desarrollo o el plan de ordenamiento territorial, incluso con el PDET, o sea, no hay ninguna articulación entre todos esos instrumentos. Y tampoco han tenido articulación con las comunidades aledañas como son las comunidades indígenas. Allá es una zona de resguardos indígenas, gran parte del área del municipio está destinada a eso, ni con las comunidades campesinas, sino que llegaron y ellos solitos como un mundo aparte fueron construyendo todo eso y ahora ya están, sí, entonces la municipalidad está mirando cómo se articula a ellos y no al contrario, porque de alguna forma ellos fueron construyendo y consolidando pues su espacio. Entonces quería como hacer ese comentario y pues obviamente quedo con muchas reflexiones, con muchas incógnitas y con el ánimo de seguir estudiando y leyendo todas las investigaciones que han hecho hasta el tema. Gracias. Sí, Viviana, eso que tú mencionas allá en San José de León, ¿cierto? Es quizás Sí. uno de los casos más interesantes que hay porque fue la decisión que tomaron los excombatientes de construir su propia apuesta, ¿cierto? Y ellos compraron suelo, compraron territorio ya y decidieron instalar su propio proyecto de vida, que no era simplemente hacer viviendas, sino era un proyecto vinculado con dinámicas productivas y como tú claramente mencionas, en principio se instalan allí, pero hoy están haciendo ejercicios de articulación con otras dinámicas en el territorio. Lo que nosotros hemos encontrado, por ejemplo, en el caso de Icononso, es que la decisión de ellos, con ellos es a veces muy difícil hablar y poder saber con claridad exactamente hacia dónde están apuntando las apuestas, pero ellos tienen apuestas en términos de ordenamiento territorial. Y entonces, en el caso, por ejemplo, de Icononso, lo que ellos plantean es la posibilidad de desarrollar un centro poblado, ¿cierto? Allí donde se resuelvan el problema de la habitabilidad, pero la apuesta final está por desarrollar un corregimiento municipal que les permita articular los distintos proyectos productivos, la población que de alguna manera está en esos territorios y articular un movimiento social y político. O sea, la apuesta no es simplemente por resolver el problema de las individualidades, sino son proyectos colectivos. Por eso resulta interesante y resulta oportuno la posibilidad de pensarse en términos de cómo configurar en este país formas, ¿cierto?, de organización territorial en el suelo rural que pudieran ser acompañadas. Gracias. Sí, desde ya, profe Carlos, lo vamos a invitar a una conferencia que vamos a tener específica del primer avance de tesis de Viviana, que es justamente, se hicieron ejercicios coremáticos con la comunidad bueno. para tratar de mirar a esa escala cómo se han venido generando estas, lo que llamaríamos, ¿no? Tradicionalmente en la historia, las aldeas agrarias se están reviviendo en estos contextos y el caso de San José es muy particular. Y seguramente le vamos a mandar la invitación para que conozca el avance del trabajo que estamos haciendo con Viviana. Claro, Manuel, con gusto. Camilo Leighton está por allí, por favor, Camilo, ¿te oímos? Sí, ¿cómo está, profesor? Bueno, primera oportunidad de felicitarles, ¿no?, por la exposición. Y bueno, muy breve mi comentario. Coincido con lo que están viviendo en México y con lo que está pasando en Colombia respecto a la desarticulación, ¿no? Si bien yo voy apenas unos 2, 3 años estudiando estos temas, yo estoy más ligado al tema de la parte ambiental. En Bolivia podemos ver que los planes de ordenamiento territorial están más ligados a ver el uso del suelo y un poquito a ver el tema de la ocupación del territorio, pero en datos muy fríos, ¿no? Y desde el 2016 ya, bueno, con el gobierno que había antes de Evo Morales, se trató un poquito de cambiar la visión y meter un poco el tema del concepto del territorio, pero lo que yo percibo desde ese 2016 a la fecha es que hay muy pocos avances, ¿no? No hay una articulación entre los municipios que tienen que también coordinar con las gobernaciones y con el Estado, con el Ministerio de Planificación, justamente para tener una visión de lo que se quiere en cuanto a la participación, a la planificación integral, en cuanto a lo que es la regionalización, en cuanto a lo que es la gestión de riesgos. Entonces, todo está en papeles y lo que más me preocupa es que si bien hay una ley de autonomías que un poquito trata de descentralizar las cosas para que los territorios un poquito puedan organizarse mejor,
lo de las autonomías está básicamente en nada, ¿no? Eso es lo que yo percibo. Y bueno, hay mucho por hacer en el tema. Ahora, en este último tiempo, justo este año, empiezan a hacer nuevos planes que tienen validez de 5 años. Y justo ayer hemos tenido elecciones de gobernaciones y alcaldes. Pero lo triste es que yo a todos los que se han postulado a gobernadores y alcaldes en toda Bolivia, ninguno ha hecho una propuesta con una visión de lo que es el territorio. O sea, todos se han basado en el mismo proselitismo de siempre y eso me preocupa y creo que preocupa a muchos bolivianos, ¿no? Porque no hay un norte y nos vamos a seguir basando en documentos, en papeles que no dicen nada, que no reflejan la realidad de lo que está pasando en el campo, en la ciudad. Y bueno, eso no nos lleva a buenos resultados, ¿no? Entonces, coincido que hay mucho por hacer y que hay mucho por formar y por capacitar a la gente del barrio, a la gente de la ciudad, a la gente del campo y también a los técnicos, ¿no? Para que comprendamos la magnitud de esta temática, ¿no? Y felicitarles nuevamente a los profesores. Gracias. Gracias, Camilo. Gracias, Camilo. Sí, Camilo, mire, yo quisiera tal vez hacer un comentario porque lo que usted menciona también pasa acá. Mire, aquí en el año 1989 se impulsó una cosa que se llamó la Ley de Reforma Urbana, pero simultáneamente el país entró en términos de la elección popular de alcaldes y se les exigía a los alcaldes que tenían que tener la propuesta programática que habían presentado en su campaña, debía constituirse en la carta de navegación de su administración a través de los llamados planes de desarrollo. Entonces, la ley de reforma urbana planteaba una reforma integral que implicaba no solamente el tema de lo económico o lo social o las obras de infraestructura, sino planteaba también temas de ordenamiento. Pero los planes de desarrollo terminaron convertidos simplemente en planes de obras, ¿sí? E infraestructura y acciones de los gobernantes de turno sujetos a ese planeamiento o a ese planteamiento de corto plazo. En este caso, Colombia arrancó con elecciones de alcaldes 3 años y luego pasó a 4 años, que es lo que tiene actualmente, y sigue siendo igual. O sea, entonces nosotros tenemos, por ejemplo, estas leyes de ordenamiento territorial que en muchos lados se valora la importancia de esas leyes de ordenamiento territorial, particularmente la ley 388, pero la ley 388 no funciona. No funciona. Entonces, lo que en otros países se vende, ¿cierto? Como que aquí funcionan las leyes y las prácticas de ordenamiento territorial y que están reguladas municipalmente, no hay tal asunto, porque de alguna manera se supone que las leyes tienen distintos niveles de jerarquía y en este caso, esa ley que es de superior jerarquía, que son leyes en donde lo que se hacen los planes son para 12 años, cada administración debería incorporarlos dentro de los planes de desarrollo y no lo hace. Entonces, cada administración entra en su gobierno, monta su plan de desarrollo en función de su propuesta programática de gobierno y una que otra obra que hace parte de lo que está dentro del plan de ordenamiento territorial. Bogotá, que es la que se supone que tiene la ciudad que tiene la mayor capacidad técnica de eso, lleva 21 años con el plan de ordenamiento territorial, no ha logrado construir otra propuesta de ordenamiento territorial y el nivel de ejecución de ese plan que se planteó en el año 2000 es de menos del 35%. Y esta es la ciudad que tiene más recursos y más capacidades en todo el país. Entonces, ¿qué esperar del resto? Entonces, comparto con Camilo que debería existir una serie de mecanismos y condiciones que permitieran garantizar que efectivamente los administradores, aquellos que colocamos en el poder, ¿cierto? Para que nos representen, realmente nos representen. Y que por lo tanto en estos ejercicios de planificación y organización del territorio respondan a esos intereses que son de la mayoría. Ese es parte del reto que tenemos en América Latina en términos de construir realmente una verdadera democracia participativa. Muchísimas gracias, profesor Carlos. Estoy invitando a que los compañeros prendan sus cámaras. Ahí tenemos a María Estela, que también creo que está en México, Heider, para la fotografía ya un poco para ir cerrando y agradeciéndole de verdad, profe, por todo este recorrido. Esto es un experimento bastante interesante que fue el de abrir un semillero por las redes sociales y si se fija tenemos gente de buena parte de América Latina, de Bogotá, por ahí está la gente de Pasto, se está conectando Kelly en Pasto, hay gente del borde sur de Bogotá,
Tenemos un proceso muy, muy interesante de reflexión sobre estos temas que ya lo comenzamos a abrir por Facebook. Nos va a llevar a otras conferencias que vienen ahora con el profesor Abilio Vergara, experto en temas de trabajo de campo y etnografía del Colegio del Instituto de Estudios Antropológicos en México. Vamos a seguir apostándole a la reflexión metodológica, que creo que la apuesta de las dos contribuciones que nos presentó el profesor Carlos nos ayudan montones a repensar las formas de hacerlo y de autogestionar territorios. Por ahí hay una pregunta, profe Carlos, y es ¿en dónde se puede conseguir algún material sobre el caso del proyecto de USME? Que si hay algún tipo de material o algo, pues Sí, yo les recomiendo igual por redes, pueden consultar la página, las páginas y los trabajos en digital que tiene el profesor Carlos. Muy recomendable la revisión de la revista Bitácora Urbano, la revista que dirige el profesor Carlos. Si quieres puedes contarnos algo sobre eso, Carlos, para ir cerrando, y pues qué sí. chévere ya comenzarlo a ver a De todos. hecho, el año pasado publicamos un artículo sobre el proyecto de USME, en la segunda parte que les relataba sobre el tema de posconflicto. Está publicado en la revista Bitácora Urbano Territorial. Esa la pueden consultar en línea, es gratuita. Sí, y allí pues hay infinidad de temas. Es una revista que ya tiene 23 años, ¿cierto? Y que hay muchos escritos de toda América Latina, no solamente de Colombia. Entonces, en relación a al tema de Husmeando, ahí pueden encontrar un material. Si no es suficiente, me escriben a mi correo, ¿cierto? No hay ningún problema y yo, pues con gusto les puedo apoyar si necesitan otra información. Ok, pues no sé si alguien quiere hacer algún cierre desde otro lugar de América Latina. Nadie se anima. Anabel, Alejandra, para oír sus voces. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues yo soy de Bogotá, no sé si a modo de cierre, pero sí quisiera agradecer muchísimo. En este momento me encuentro adelantando un proyecto de investigación sobre el humedal Latingo Azul, que es un humedal no reconocido en Bogotá, que es parte de la cuenca baja del río Tunjuelo y que queda entre Kennedy y Bosa. Y pues es un lugar de mucha problemática social, ¿no? O sea que las luces que has dado, sobre todo para mí, con lo de Husmeando, son muy importantes porque pues Usme está conectada con este lugar por su río principal, que es el Tunjuelo. Yo me encuentro intentando organizar una categoría que no sea solo ambiental o no solo social, sino que sea socioambiental. Y eso implica temas políticos, temas ambientales, temas justamente de las redes que se deben tejer en comunidades para que no creamos o sigamos bajo esta idea esperando que el Estado solucione los problemas, sino que son los conocedores del territorio quienes finalmente deben hacer una apuesta. Y definitivamente para mí ha sido muy valiosa la observación que has hecho de que el ejercicio, ¿no? Es el ejercicio que tal vez Montañez llamaría el ejercicio de territorialidad. Y es llamándonos a la acción colectiva, es llamándonos a la organización colectiva, es llamándonos a lo que es importante porque finalmente es la defensa de la vida, ¿no? Son los agentes o los sujetos del territorio los que están en el conocimiento, tal vez sí no científico, pero sí están en el conocimiento del escenario con el que están, y somos por sensibilidad, por cercanía, los llamados a actuar en esos espacios. Te agradezco muchísimo, ha sido muy valiosa la conferencia y bueno, para mí sigue siendo este un espacio de socialización del conocimiento que es bárbaro, y también lo agradezco al profesor Pérez. Gracias. Gracias Nairobi por tus palabras. Seguimos entonces adelante. Muchísimas gracias a todos. Nos vamos a ver entonces el próximo viernes